En la víspera de Navidad, mientras la ciudad brillaba en celebración, un hombre solitario observaba el vacío desde lo alto de su lujoso apartamento. ¿Pasarás la Navidad solo?, pregunta una voz suave, rompiendo el silencio con una oferta inesperada. Él rechaza, pero minutos después algo dentro de él lo impulsa a tomar el coche y dirigirse a un barrio sencillo. Lo que ocurre esa noche transforma no solo su Navidad, sino todo lo que creía sobre familia, afecto y pertenencia. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La víspera de Navidad en Marbella era un espectáculo aparte. Las luces navideñas recorrían todo el paseo marítimo. Los edificios de lujo ostentaban decoraciones grandiosas en sus balcones, y las calles bullían con turistas y residentes celebrando la llegada de las fiestas. Pero en el último piso de uno de los edificios más caros del paseo marítimo, donde cada apartamento valía millones y la vista al mar era para quitar el aliento, había un silencio pesado, casi sofocante. Rafael Mendoza estaba de pie frente a los enormes ventanales del balcón, sosteniendo una copa de vino tinto que ni siquiera recordaba haber llenado. A sus 35 años, era el heredero principal del Grupo Mendoza, un conglomerado que controlaba promociones inmobiliarias, hostelería de lujo e inversiones financieras repartidas por todo el sur de España. Había aprendido desde joven a dirigir reuniones, cerrar negocios millonarios y mantener la compostura impecable que su apellido exigía. Pero nunca había aprendido a lidiar con el vacío que lo esperaba cada noche cuando volvía a casa. Allá abajo, la ciudad parecía pulsar de vida. Familias caminaban por el paseo, parejas se tomaban fotos frente a las luces, niños corrían detrás de palomitas y algodón, de azúcar. Rafael observaba todo desde aquel piso altísimo, como quien ve una película de la que no forma parte. La copa de vino era su única compañía, y hasta ella parecía burlarse de él con su reflejo solitario en el cristal. El sonido de la llave girando en la cerradura lo sacó de su trance. Era Mariana, la empleada responsable de la limpieza del edificio, que siempre dejaba su apartamento para el final de su turno. Entró empujando el carrito con los productos de limpieza, vistiendo el uniforme azul marino con el nombre bordado en el bolsillo, el pelo recogido en una coleta práctica. Tenía 30 años, un rostro bonito de rasgos sencillos y unos ojos castaños que cargaban esa luz de quien todavía cree que la vida puede sorprender. Mariana conocía cada rincón de aquel apartamento. Sabía que a Rafael le gustaba que las cortinas estuvieran entreabiertas, que nunca usaba la cocina de diseño y que el inmenso salón estaba siempre impecable porque prácticamente no lo pisaba. Sabía también que, en las últimas semanas, él había empezado a volver más temprano, siempre con aquella expresión distante, siempre solo. Aquella noche, sin embargo, algo la hizo detenerse. Quizás fuera el hecho de ser víspera de Navidad. Quizás fuera la imagen de él allí, parado como una estatua frente a aquel enorme ventanal, sosteniendo aquella copa como si fuera un salvavidas. Mariana era del tipo que no se metía en la vida de los demás, pero tampoco podía fingir que no veía el sufrimiento cuando lo tenía justo delante. Continuó su trabajo en silencio durante unos minutos, pasando un paño por superficies ya limpias, organizando revistas que estaban perfectamente alineadas. Entonces, reuniendo un coraje que no sabía de dónde venía, se detuvo junto a la puerta del balcón y dijo, con voz suave pero firme: «Señor Mendoza, ¿va a pasar la Navidad solo?». Rafael giró el rostro lentamente, como si hubiera olvidado que había otra persona allí. Tardó unos segundos en procesar la pregunta. «Sí», respondió él, con un tono que intentaba sonar indiferente, pero que salía ligeramente cortante. «¿Algún problema?». Mariana sintió el peso de la brusquedad, pero no retrocedió. Negó con la cabeza y continuó: «Ningún problema, señor. Es que, bueno, yo voy a cenar con mi familia hoy. Vivimos ahí cerca, en el barrio de las Albarizas. Es una casa sencilla, pero siempre hay comida de sobra, y gente riéndose demasiado alto. Si usted quiere, está invitado». Rafael la miró como si le hubiera hablado en otro idioma. «¿Invitado?
¿A cenar en su casa? La idea era tan absurda, tan fuera de protocolo, que casi soltó una risa sarcástica. Pero no lo hizo, porque por una fracción de segundo, la posibilidad de no pasar otra noche solo cruzó su mente como un relámpago. Tragó saliva y respondió, intentando recuperar la compostura. Gracias, pero no será necesario. Disfrute de la noche con su familia. Mariana esbozó una sonrisa pequeña, casi triste, y asintió con la cabeza. Entiendo. Entonces, ¡Feliz Navidad, señor Mendoza! Y sin más dilación, terminó lo que le faltaba y salió del apartamento, dejando solo el ligero olor a producto de limpieza, mezclado con un toque de perfume barato de flores. Cuando la puerta se cerró, el silencio regresó con fuerza redoblada. Rafael se quedó allí de pie, sosteniendo aquella maldita copa, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que acababa de cometer un error. El recuerdo de su sonrisa, de la ligereza con la que había hablado de su casa y su familia, comenzó a martillear en su cabeza. Intentó distraerse, cogió el móvil, revisó los mensajes de negocios, pero nada llenaba el vacío. Afuera, los fuegos artificiales comenzaron a estallar. Aún no era medianoche, pero las familias ya estaban celebrando, adelantando la fiesta. Rafael miró el reloj. Faltaban 40 minutos para la cena. Podría llamar a algún restaurante de lujo, pedir una cena completa, sentarse solo en aquella mesa gigante y fingir que todo estaba bien. O podría hacer algo que nunca haría. Antes de que la razón se lo impidiera, dejó la copa, cogió su chaqueta de lana, bajó por el ascensor privado hasta el garaje y entró en su coche de importación. Introdujo en el GPS la dirección que Mariana había mencionado rápidamente: Barrio de las Albarizas. Mientras conducía por las calles de Marbella, saliendo de la zona noble y adentrándose en los barrios más sencillos, Rafael sentía el corazón latir desacompasado. ¿Qué estaba haciendo? ¿Iba a aparecer en casa de una empleada, sin avisar, en Nochebuena? Pero ya era tarde para dar marcha atrás. Cuando aparcó frente a la casa pequeña, de portón bajo y muro pintado de un blanco desconchado, vio por la ventana abierta la escena que parecía sacada de un anuncio de Navidad: una mesa llena, gente conversando, en voz alta, risas, música. Respiró hondo y llamó a la puerta. Quien abrió fue un niño de unos 10 años, con pantalones cortos y una camiseta del Real Betis, que gritó hacia adentro: «Tita Mari, hay un hombre aquí». Mariana apareció enseguida, con un delantal de flores sobre el uniforme, harina en la cara y la expresión de quien no se creía lo que estaba viendo. «Señor Mendoza, ¿qué hace usted aquí?» Rafael, por primera vez en mucho tiempo, no tenía una respuesta ensayada. «Yo he cambiado de idea. Si la invitación sigue en pie». Mariana se quedó unos segundos en silencio, procesándolo. Entonces abrió una sonrisa ancha, genuina, y se hizo a un lado. «Claro que sigue en pie. Entre». Al cruzar la puerta, Rafael fue envuelto por un calor que no tenía nada que ver con la temperatura. Era el olor a comida casera, a relleno sabroso, a cordero asándose, a arroz con pasas y ensaladilla rusa. Era el sonido de voces superpuestas, de tíos contando chistes, de niños peleando por un juguete, de un villancico sonando en una radio vieja. Era el caos, el desorden, la vida sucediendo sin filtros y sin protocolos. Mariana lo presentó rápidamente. «Familia, este es el señor Mendoza. Vive en el edificio donde trabajo. Va a pasar la Navidad con nosotros». Una señora de pelo canoso y delantal con estampado navideño se acercó, secándose las manos en un paño de cocina. Era doña Nieves, la vecina que vivía en la casa de al lado y que prácticamente había criado a Mariana después de que su madre falleciera años atrás. «Sea bienvenido, muchacho. Aquí nadie se queda solo en Navidad. Siéntese ahí que ahora mismo pongo un plato más en la mesa». Rafael fue conducido hasta una silla de plástico, alrededor de una mesa que apenas cabía en el salón. A su lado, un hombre mayor de bigote canoso le tendió la mano. «Soy el tío Valerio, hermano del difunto padre de Mariana. Eres bienvenido aquí, chaval.
Mariana siempre dice que trabaja en un edificio de lujo, pero nunca imaginé que conocería a uno de los residentes. La cena se sirvió en fuentes desparejadas. Los vasos eran de plástico resistente. Los cubiertos eran sencillos, pero la comida tenía un sabor que Rafael no probaba desde la infancia, cuando su abuela aún vivía y cocinaba en las fiestas familiares. Comió despacio, observando las conversaciones. El tío Valerio contaba historias de la época en que trabajaba como albañil y casi se cae de un andamio. Una prima de Mariana se quejaba del novio que se había olvidado de comprarle el regalo. Doña Nieves daba consejos no solicitados, sobre todo, sazonándolos con un humor afilado. Mariana lo vigiló durante toda la noche, medio recelosa, medio curiosa. ¿Se estaría arrepintiendo? ¿Estaría encontrando todo aquello hortera, ruidoso, inadecuado? Pero cuando miró a Rafael vio algo diferente en su rostro. No estaba sonriendo, pero parecía presente, como si, por primera vez en mucho tiempo, estuviera realmente allí, y no solo ocupando un espacio. Después de la cena, a alguien se le ocurrió jugar a un amigo invisible improvisado con regalos sacados de casa. Rafael recibió una taza con la frase «el mejor tío del mundo» y tuvo que fingir que era el regalo más valioso que había recibido jamás. Mariana recibió un libro de recetas antiguo y una tableta de chocolate, y dio las gracias como si le hubieran regalado oro. Cuando la noche avanzó y los niños empezaron a dormirse esparcidos por el sofá, Doña Nieves le ofreció a Rafael el minúsculo sofá del salón. Él aceptó, sin cuestionar, sin quejarse. Mariana trajo una manta vieja pero limpia, con olor a suavizante de supermercado, y dijo en voz baja: «Gracias por haber venido, señor Mendoza. Ha sido bueno tener a alguien más aquí». Rafael la miró y por primera vez respondió sin la máscara de ejecutivo: «Gracias por haberme dejado entrar, Mariana». Ella sonrió y se fue a la pequeña habitación que compartía con su prima. Rafael se quedó allí, tumbado en el sofá que era demasiado pequeño para su tamaño, con dolor de espalda, sin una almohada decente, pero con la extraña sensación de estar descansando, de verdad por primera vez en años. Escuchó los ronquidos del tío Valerio en la habitación de al lado, el sonido apagado de la tele que alguien se olvidó encendida, el ruido lejano de fuegos artificiales en el paseo marítimo, y, sorprendentemente, durmió. A la mañana siguiente se despertó con el olor a café recién hecho y bizcocho casero. Doña Nieves estaba en la minúscula cocina, preparando el desayuno como quien comanda un ejército. «Buenos días, muchacho. ¿Has dormido bien en ese sofá?» «Apuesto a que no», dijo con una sonrisa pícara. Rafael se sentó a la mesa, todavía medio desorientado, y aceptó la taza de café con leche que ella le ofreció. Mariana apareció poco después, con el pelo suelto cayéndole por los hombros, sin el uniforme, vistiendo una blusa sencilla y unos vaqueros desgastados. Parecía diferente, más ligera, más ella misma. Mientras comían trozos de bizcocho y tomaban café, Rafael preguntó, con algo de timidez: «Mariana, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en el edificio?» «Unos 3 años», respondió ella. «Empecé poco después de que mi padre falleciera. Necesitaba un trabajo fijo y la empresa que administra el edificio estaba contratando». Rafael asintió pensativo. «¿Y siempre quisiste trabajar en la limpieza?» Mariana soltó una risa corta, sin amargura. «No, señor Mendoza, nadie sueña con limpiar la casa de otros cuando es niño. Pero la vida no siempre sigue el guión que uno imagina, ¿verdad?» «¿Y cuál era tu guión?», preguntó él, con una curiosidad genuina que lo sorprendió. Mariana se quedó unos segundos en silencio, removiendo el café con la cucharilla. Entonces dijo, casi en un susurro: «Siempre quise tener un lugar mío, una cafetería, ¿sabe? Un rinconcito acogedor donde la gente pudiera sentarse, tomar un buen café, comer un bizcocho casero y sentirse como en casa. No importa si la persona va de traje o con uniforme de trabajo, un lugar donde todo el mundo es bienvenido». Rafael la observó con atención. «¿Y por qué no la abres?» Mariana esbozó una sonrisa triste. «Dinero, señor Mendoza. Falta dinero, falta oportunidad,
Sobra miedo a intentarlo y que salga mal. Pero guardo la idea aquí, dijo, tocándose ligeramente el pecho cerca del corazón. Quizás algún día. Doña Nieves, que escuchaba todo mientras lavaba los platos, se giró y dijo con voz firme: «Niña, ya te lo he dicho 1000 veces. Tienes talento en las manos, tienes buen corazón, tienes una idea en la cabeza. Lo que te falta es creerte que te lo mereces. Deja de tener miedo y vea por lo que es tuyo». Mariana sonrió a la vecina, pero no respondió. Rafael, por su parte, sintió que algo se removía dentro de él. Allí estaba una mujer que tenía sueños claros, talento, voluntad, pero que estaba atrapada por la falta de recursos y el miedo a intentarlo. Y él, que tenía todos los recursos del mundo, ¿por qué estaba atrapado? ¿Por miedo a qué? Fue el turno de Mariana de preguntar: «¿Y usted, señor Mendoza? Usted siempre quiso trabajar en lo que trabaja hoy». Rafael se sorprendió con la pregunta. Nadie solía preguntarle eso. La respuesta era siempre obvia. Él era el heredero, era lo que hacía. Pero aquella mañana, en aquella minúscula cocina, decidió ser honesto. «No», dijo él. «Cuando era niño quería ser arquitecto. Me gustaba dibujar edificios, imaginar espacios, crear cosas que pudieran acoger a la gente. Pero cuando mi padre falleció, yo tenía 18 años, y mi tío Alberto asumió el control del grupo hasta que yo estuviera listo. Listo en este caso significaba hacer lo que él mandaba, seguir el protocolo, convertirme en una copia suya. Y eso fue lo que hice. Me convertí en ejecutivo, aprendí a mandar, a negociar, a obtener beneficios, pero en ningún momento me preguntaron si era eso lo que yo quería». Mariana lo miró, sin decir nada, pero sus ojos parecían entender cada palabra. Fue doña Nieves quien rompió el silencio, con su voz llena de sabiduría práctica. «Muchacho, yo no sé nada de empresas, de reuniones, de edificios de lujo, pero sé una cosa: nos pasamos la vida entera trabajando, corriendo, intentando ganar dinero, y nos olvidamos de preguntar ¿para qué? ¿Para qué tanto dinero si, al final del día, volvemos a una casa vacía? ¿Para qué tanto trabajo si en Navidad estamos solos? No digo que el dinero no importe, porque sí importa, pero no lo es todo, y cuando nos damos cuenta de eso, ya ha pasado media vida». Rafael se quedó callado, digiriendo las palabras. Era extraño escuchar consejos de vida de una señora que acababa de conocer, en una cocina apretada, tomando café en una taza desparejada. Pero tenía más sentido que todos los discursos motivacionales que había oído en carísimos eventos corporativos. Cuando se despidió, era casi mediodía. Mariana lo acompañó hasta la puerta, y Rafael dijo con una sinceridad que lo asustó: «Gracias, Mariana, de verdad. Esta ha sido la mejor Nochebuena que he tenido en años». Mariana sonrió, pero había algo en sus ojos que parecía decir: «Sé que vas a volver a tu mundo y a olvidarte de todo esto». Y no estaba completamente equivocada al pensar así, porque cuando Rafael entró en el coche y empezó a conducir de vuelta hacia el paseo marítimo, la realidad comenzó a llamar a la puerta. Al llegar al apartamento, se dio una ducha larga, se cambió de ropa y se sentó en el despacho. Tenía decenas de correos electrónicos esperando, mensajes de socios, notificaciones de reuniones programadas para después de las fiestas. La vida real estaba allí, reclamando su atención, pero, por primera vez, no conseguía concentrarse por completo. El recuerdo de aquella casa pequeña, de aquella mesa llena, de la sonrisa de Mariana, insistía en volver. En los días siguientes, Rafael volvió al trabajo con la rutina normal, pero algo había cambiado dentro de él. Observaba a la gente de una manera diferente, prestaba atención a detalles que antes pasaban desapercibidos, y cada vez que volvía al apartamento y lo veía todo impecable, echaba de menos el olor a canela, el delantal de flores, la presencia discreta de Mariana. Ella, por su parte, continuó trabajando normalmente, haciendo la limpieza de su apartamento como siempre. Pero ahora había una diferencia. Intercambiaban algunas palabras, un «buenos días» más largo, un comentario sobre el tiempo,
Una pregunta sobre la familia. Nada muy profundo, pero lo suficiente para que aquella barrera invisible entre jefe y empleada comenzara a resquebrajarse. Fue entonces cuando la tormenta comenzó a formarse en el horizonte. Porque Rafael no era solo un ejecutivo cualquiera, era el heredero principal del Grupo Mendoza, y cada decisión suya, cada movimiento, cada relación estaba bajo vigilancia, y alguien había empezado a notar que estaba diferente. La primera semana de enero trajo consigo la vuelta al trabajo, y con ella la presión acumulada de las fiestas. Rafael llegó a la oficina del Grupo Mendoza el lunes por la mañana, sintiendo el peso de la responsabilidad volver a sus hombros. El edificio de oficinas estaba en la zona noble de Marbella, con una vista privilegiada al mar y salas acristaladas que transmitían una sensación de poder y control. Su secretaria, Claudia, una mujer de tinto, 40 y pocos años, competente y discreta, ya estaba en su mesa cuando él llegó. «Buenos días, Rafael. Bienvenido de vuelta. Tengo una pila de documentos esperando tu firma y 3 reuniones programadas para hoy. Ah, y tu tío Alberto ha llamado. Dice que necesita hablar contigo con urgencia». Rafael sintió un nudo en el estómago. Alberto Mendoza, hermano mayor de su padre, era el presidente del Consejo de Administración del grupo. Había asumido el mando temporalmente cuando el padre de Rafael falleció y nunca había soltado realmente las riendas, incluso después de que Rafael asumiera oficialmente como CEO. Alberto era un hombre duro, conservador, obsesionado con la reputación y las apariencias, y tenía un talento especial para hacer que Rafael se sintiera inadecuado. «Puedes programarlo para el final de la tarde, Claudia. Necesitaré tiempo para respirar antes de hablar con él». Claudia sonrió con simpatía, conociendo bien la dinámica entre tío y sobrino. «Sin problemas. Lo dejo anotado para las 5 de la tarde». Las primeras reuniones del día fueron tensas. Había un gran proyecto de fusión en marcha con una empresa de inversiones con sede en Sevilla, Capital Partners, y las negociaciones estaban en una fase crítica. Rafael se reunió con Rodrigo Torres, su socio y mano derecha, un hombre de 40 años, calvo, con gafas y una actitud tranquila. Rodrigo era la persona más sensata que Rafael conocía, equilibrando perfectamente la razón con la humanidad. «Tenemos un problema», dijo Rodrigo en cuanto se quedaron solos en la sala de reuniones. «Capital Partners está amenazando con retirarse de la fusión. Dicen que ha habido una filtración de información confidencial a la competencia. Alguien de aquí dentro ha pasado datos sobre las cifras que estábamos dispuestos a negociar». Rafael sintió que se le helaba la sangre. Una filtración. ¿Quién tendría acceso a esa información? Rodrigo se ajustó las gafas pensativo. «Pocas personas. Yo, tú, Claudia y Patricia, de la dirección financiera. Nadie más tenía acceso a las cifras completas». Patricia Andrade era la directora financiera del grupo, una mujer de 38 años, ambiciosa, extremadamente competente, pero también conocida por mezclar el profesionalismo con sentimientos personales. Había mostrado interés por Rafael en diversas ocasiones, siempre con sutileza, pero con persistencia. Rafael nunca había correspondido, manteniendo las cosas estrictamente profesionales, pero Patricia nunca se había rendido por completo. «Vamos a tener que investigar esto con cuidado», dijo Rafael. «Si Capital Partners rompe el acuerdo y abre un proceso judicial, será un desastre». Rodrigo asintió. «Voy a empezar a revisar los accesos a los archivos. Pero, Rafael, necesito decirte una cosa. Hay gente comentando que andas diferente, más distraído. ¿Está pasando algo que debería saber?» Rafael dudó. Rodrigo era su amigo, además de socio. Podía confiar en él. Pero, ¿cómo explicar que había pasado la Navidad en casa de la empleada de la limpieza de su edificio y que esa noche le había afectado de una manera que no podía explicar? «Estoy bien, Rodrigo. Solo cansado de las fiestas». Rodrigo no pareció convencido, pero no insistió. «De acuerdo, pero si necesitas hablar, aquí estoy». Al final de la tarde, Rafael fue convocado al despacho de Alberto. La oficina de su tío estaba en la misma planta, pero decorada de forma más tradicional,
con muebles de madera oscura, cuadros antiguos y una mesa enorme que parecía un altar de poder. Alberto estaba sentado detrás de ella, revisando papeles, sin levantar la vista cuando Rafael entró. «Siéntate», dijo, con su voz grave y autoritaria. Rafael se sentó esperando. Alberto continuó leyendo durante unos segundos más, en una demostración deliberada de quién controla el tiempo y el espacio. Finalmente dejó los papeles y miró a su sobrino. «He vuelto de viaje y me han informado de algunos problemas. Primero, esta historia de la filtración de información en la fusión con Capital Partners. Es inaceptable, Rafael. Llevas 5 años al mando y nunca hemos tenido un incidente de este tipo. ¿Qué está pasando?» Rafael mantuvo una postura firme. «Lo estoy investigando, tío. Rodrigo está revisando todos los accesos. Descubriremos quién ha sido y tomaremos las medidas necesarias». Alberto golpeó la mesa con la mano, no con fuerza, sino con el peso de quien quiere dejar claro quién manda. ¿Medidas necesarias? Rafael, esto va más allá de las medidas. Se trata de la reputación. El nombre Mendoza no puede asociarse a la negligencia, a la falta de control. Y, hablando de control, me he enterado de otra cosa que me preocupa aún más. Rafael sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué sería? Alberto se recostó en la silla, con una mirada penetrante. «Me han dicho que te has estado acercando a una empleada, una mujer del equipo de limpieza de tu edificio, que pasaste la Navidad en su casa. ¿Es eso cierto?» Rafael sintió que la rabia le subía, pero se controló. «¿Quién te ha dicho eso? No importa quién lo ha dicho. Importa si es verdad». Rafael respiró hondo. «Es verdad. Me invitó a cenar con su familia porque iba a pasar la Navidad solo. Acepté. No veo ningún problema en ello». Alberto soltó una risa corta, sin humor. «¿No ves ningún problema? Rafael, eres el CEO del Grupo Mendoza. No puedes mezclarte con empleados de base. Eso crea precedentes, rumores, debilita tu posición. La gente empezará a cuestionar tu juicio, tu capacidad de liderazgo». Rafael sintió que la rabia estallaba. «No es una empleada del grupo, tío. Trabaja en la comunidad de propietarios, y aunque lo fuera, no veo por qué mi vida personal debería estar dictada por protocolos corporativos ridículos». Alberto se levantó, imponente. «Tu vida personal afecta a la imagen de la empresa. Llevas un apellido, Rafael, y ese apellido tiene peso, tiene historia, tiene responsabilidad. Si quieres seguir al mando, tienes que alejarte de esa mujer. Es una orden». Rafael también se levantó, encarando a su tío. «No es una orden que vaya a cumplir». Alberto entrecerró los ojos. «Entonces quizás sea hora de que reevaluemos tu posición al frente del grupo». Los dos se quedaron en silencio, midiendo sus fuerzas. Finalmente, Rafael se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta con más fuerza de la que pretendía. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Mariana llegaba a su trabajo en el edificio como siempre, sin imaginar que su nombre estaba siendo discutido en los pasillos del poder. Saludó a sus compañeros, cogió el carrito de limpieza y subió para comenzar su rutina. Cuando llegó al apartamento de Rafael, usó la llave que tenía y entró. El apartamento estaba como ella esperaba, impecable, silencioso, vacío. Pero, al pasar por la cocina, notó algo diferente. Había una taza sucia en el fregadero, algo que nunca sucedía, y, sobre la mesa del salón, un cuaderno abierto con anotaciones garabateadas. No las leyó, por supuesto, pero se dio cuenta de que Rafael había pasado la noche trabajando allí. Hizo su trabajo normalmente, pero no podía dejar de pensar en la Nochebuena. ¿Se habría arrepentido de haber ido? ¿Le habría parecido todo aquello embarazoso? ¿Había sido ella demasiado invasiva al invitarlo? Cuando terminó la limpieza y estaba a punto de salir, oyó que la puerta se abría. Era Rafael, llegando más temprano de lo normal. Parecía tenso, cansado, con la corbata aflojada y el pelo ligeramente despeinado. «Mariana», dijo, y el tono era diferente, menos formal, más humano. «Hola, señor Mendoza. Ya me iba». «Espera», pidió él. «Quería darte las gracias de nuevo, por la Navidad. Fue muy importante para mí».
Mariana sonrió, sintiendo que el corazón se le calentaba. Me alegro, señor Mendoza. Para nosotros también fue bueno tenerle allí. Se quedaron unos segundos en silencio, sin saber muy bien qué decir. Fue Rafael quien rompió el momento. Mariana, dijiste que tenías ganas de abrir una cafetería. ¿Lo has pensado? Seriamente. ¿Has hecho alguna planificación? Mariana parpadeó, sorprendida. Lo he pensado, sí. Incluso he garabateado algunas ideas en un cuaderno. Pero nunca he ido más allá porque, bueno, faltan tantas cosas, ¿no? Dinero, conocimientos sobre cómo abrir un negocio, valor. Rafael se acercó un poco. Si tuvieras una oportunidad real, ¿lo intentarías? Mariana lo miró, confundida. ¿Qué quiere decir? Antes de que Rafael pudiera responder, sonó su móvil. Era Claudia, con urgencia. Rafael, necesito hablar contigo. Es sobre la investigación de la filtración. ¿Puedes volver a la oficina ahora? Rafael suspiró. Ya voy. Y colgó. Miró a Mariana y dijo, continuamos esta conversación después, ¿vale? Mariana asintió, todavía confundida, y salió del apartamento. Mientras bajaba en el ascensor, no podía dejar de pensar en lo que Rafael le había preguntado. ¿Sería posible? ¿Sería real la oportunidad de cumplir su sueño? De vuelta en la oficina, Rafael encontró a Rodrigo y a Claudia en la sala de reuniones, con expresiones serias. Rodrigo comenzó. Hemos rastreado los accesos a los archivos confidenciales. Hubo un acceso fuera del horario comercial, la semana pasada, usando el usuario de Patricia. Rafael frunció el ceño. Patricia estuvo aquí fuera de horario. Claudia añadió, no oficialmente. Pero las cámaras de seguridad la muestran entrando en el edificio a las 11 de la noche de un jueves y saliendo 2 horas después. Al día siguiente, la competencia ya conocía nuestras cifras. Rafael sintió una mezcla de rabia y decepción. ¿Patricia? ¿Por qué? Rodrigo se ajustó las gafas. Tengo una teoría. Patricia nunca ha ocultado el interés que tiene por ti, Rafael. Y en los últimos tiempos has estado distante, incluso frío con ella. Quizás lo hizo por venganza, por celos, o por pensar que, saboteando la fusión, te forzaría a depender más de ella. Rafael se pasó la mano por la cara, exhausto. ¿Tenemos pruebas suficientes? Rodrigo asintió. Tenemos los registros de acceso, las imágenes de las cámaras y el historial de comunicación de ella con ejecutivos de la empresa competidora. Es suficiente para un proceso judicial. Convoca una reunión de emergencia con Capital Partners para mañana. Vamos a exponerlo todo, presentar las pruebas y demostrar que estamos tomando las medidas pertinentes. Y quiero a Patricia apartada inmediatamente. Aquella noche, Rafael volvió al apartamento agotado. Se sentó en el sofá y se quedó mirando a la nada. Todo se estaba desmoronando al mismo tiempo. La empresa, la relación con su tío, la confianza en su equipo. Pero extrañamente lo único que le traía algo de alivio era el recuerdo de Mariana, de aquella sonrisa sencilla, de aquella ligereza. En los días siguientes, la situación corporativa se intensificó. La reunión con Capital Partners fue tensa, pero al presentar las pruebas de la filtración y el despido inmediato de la responsable, Rafael consiguió recuperar parte de la confianza. La fusión no se canceló, pero las condiciones se volvieron más estrictas, con cláusulas de fiscalización y penalizaciones en caso de nuevos incidentes. Patricia fue convocada a una reunión con Rafael, Rodrigo y el departamento jurídico. Entró en la sala con una postura defensiva, sabiendo ya que estaba acorralada. Rafael fue directo al grano. Patricia, tenemos pruebas de que accediste a información confidencial fuera del horario de trabajo y pasaste esos datos a la competencia. ¿Tienes algo que decir? Patricia intentó negarlo, pero, ante las evidencias presentadas, acabó cediendo. Con los ojos llorosos, pero la voz llena de rabia, se desahogó. Nunca me viste, Rafael. Nunca me miraste como a una mujer. Solo como a una empleada útil. Hice todo por esta empresa, trabajé más que nadie, y tú me tratabas con indiferencia. Mientras tanto, andas babeando por una limpiadora cualquiera que no tiene nada que ofrecer. Rafael sintió que la rabia le explotaba.
pero mantuvo la voz controlada. Primero, Mariana no es una limpiadora cualquiera. Es una mujer trabajadora, digna y con sueños propios. Segundo, mezclar sentimientos personales con sabotaje corporativo es inaceptable. Estás despedida con efecto inmediato y el caso será tratado por los abogados. Puedes retirarte. Patricia salió de la sala llorando, pero con una mirada de odio que helaba la sangre. Rodrigo, al lado de Rafael, comentó: «Esto va a acabar en los tribunales. No lo aceptará sin más». Rafael suspiró. «Lo sé, pero hemos hecho lo que teníamos que hacer». Mientras todo esto sucedía en el mundo corporativo, Mariana continuaba con su vida sencilla. Trabajaba en el edificio, volvía a casa, ayudaba a doña Nieves con las tareas, cuidaba de su prima pequeña. Pero algo había cambiado dentro de ella desde aquella conversación con Rafael. Había empezado a garabatear ideas en el cuaderno con más seriedad, investigando en Internet sobre cómo abrir un pequeño negocio, viendo vídeos sobre emprendimiento. Una tarde, mientras limpiaba el apartamento de Rafael, encontró una nota dejada sobre la mesa de la cocina. Estaba escrita a mano con letra firme: «Mariana, no renuncies a tus sueños. Tienes talento y mereces una oportunidad. Si necesitas ayuda para empezar, aquí estoy. Rafael». Mariana sintió que se le humedecían los ojos. Sostuvo la nota con cuidado, como si fuera algo precioso. Pero al mismo tiempo, una voz en su interior le decía: «Cuidado. Él es de un mundo diferente. No dejes que se convierta en tu esperanza. Tienes que conseguirlo por ti misma». Fue en ese momento cuando Claudia, la secretaria de Rafael, le pidió hablar con ella. Se encontraron en la cafetería cercana al edificio a última hora de la tarde. Claudia fue directa: «Mariana, sé que tú y Rafael os habéis estado acercando, y quería avisarte de algo. Su tío, Alberto, está presionando para que Rafael se aleje de ti. Te ve como una amenaza para la reputación de la familia, y si Rafael no cede podría perder su puesto». Mariana sintió un nudo en el corazón. «No quiero ser una carga en la vida de nadie, Claudia. Solo fui amable con él porque estaba solo. No tenía segundas intenciones». Claudia le tocó la mano. «Lo sé, y Rafael también lo sabe. Pero el problema no eres tú. Es el mundo en el que vivimos, un mundo donde existen clases, jerarquías, protocolos absurdos. Y ese mundo no acepta mezclas». Mariana se quedó en silencio, procesándolo. Entonces preguntó: «¿Qué crees que debería hacer?». Claudia suspiró. «Creo que tienes que protegerte, alejarte antes de que esto te haga más daño. Pero también creo que mereces perseguir tus sueños, no por Rafael, sino por ti misma. Si estuvieras en el lugar de Mariana, ¿te habrías alejado para proteger a Rafael o habrías luchado por el acercamiento? Cuéntanoslo en los comentarios». Aquella noche, Mariana volvió a casa con el corazón apesadumbrado. Se sentó en la pequeña cocina, cogió el cuaderno donde garabateaba las ideas de la cafetería y empezó a escribir una carta. No era larga, no era dramática, pero era sincera. Decía que no quería ser la razón por la que él perdiera todo lo que había construido, que no quería ser vista como una oportunista, que prefería alejarse a ser una carga en su vida. A la mañana siguiente, dejó la carta en un sobre cerrado en la recepción del edificio, dirigida a Rafael Mendoza, y junto con la carta, entregó su carta de renuncia al supervisor del equipo de limpieza. Dijo que se iba por motivos personales, agradeció la oportunidad y pidió que el despido fuera inmediato. Cuando Rafael llegó al apartamento aquella noche y vio el sobre en la mesita de la entrada, sintió que el corazón se le desplomaba. Lo abrió con manos temblorosas y leyó cada palabra. La carta era corta, pero cada frase era como una puñalada. «Rafael, gracias por todo, pero nuestros mundos son demasiado diferentes. No quiero que pierdas lo que es tuyo por mi culpa. Cuídate, Mariana». Rafael arrugó la carta con rabia y salió corriendo. Cogió el coche y condujo hasta su casa en el barrio de Las Albarizas. Llamó a la puerta con urgencia. Doña Nieves abrió sorprendida. «Muchacho, ¿qué ha pasado? Necesito hablar con Mariana. Por favor».
Doña Nieves llamó a Mariana, que apareció con expresión asustada. «Rafael, ¿qué haces aquí? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué has dimitido? ¿Por qué estás huyendo?» Mariana respiró hondo, controlando las lágrimas. «Porque no quiero ser la excusa para que lo pierdas todo, Rafael. Sé que tu tío te está presionando, sé que la gente está hablando, y no voy a ser la culpable de eso». Rafael dio un paso adelante. «No eres culpable de nada, Mariana. Yo tomé mis decisiones. Fui a tu casa en Navidad porque quise. Me acerqué a ti porque quise. Y si hay alguien que tiene que cambiar en esta historia, soy yo, no tú». Mariana negó con la cabeza, con los ojos llorosos. «No sirve de nada, Rafael. El mundo no funciona así. No podemos forzar las cosas a encajar solo porque queramos. A veces, lo correcto es aceptar que los caminos son diferentes». «¿Y si no quiero aceptarlo?». Mariana sonrió triste. «Entonces tendrás que aprender». Y con delicadeza cerró la puerta. Rafael se quedó fuera, sintiendo el peso del rechazo, pero también entendiendo la fuerza que tenía aquella mujer. No estaba huyendo por miedo, se estaba protegiendo, y él tenía que respetarlo. Volvió al apartamento aquella noche, y por primera vez, el silencio no era solo vacío, era doloroso. Los días siguientes fueron extraños y difíciles para ambos. Rafael se despertaba cada mañana en el apartamento impecable, pero ahora el silencio tenía un peso diferente. Ya no era el vacío de siempre, era la ausencia de algo que había descubierto demasiado tarde que necesitaba. Intentaba concentrarse en el trabajo, en las reuniones interminables, en los informes que se acumulaban, pero su mente insistía en volver a aquella casa pequeña en el barrio de las Albarizas, a la sonrisa de Mariana, al olor de comida casera. La fusión con Capital Partners finalmente se completó, con condiciones más estrictas de lo planeado, pero aún así representaba un avance importante para el Grupo Mendoza. Rodrigo lo celebró con champán francés en la sala de reuniones, pero Rafael apenas tocó su copa. Rodrigo se dio cuenta, por supuesto, y llevó a su amigo a una conversación privada. «Rafael, has salvado esta fusión. Has expuesto el sabotaje, protegido a la empresa, mantenido la integridad del grupo, pero te conozco lo suficiente como para saber cuándo algo te está consumiendo por dentro. Es por ella, ¿verdad?». Rafael suspiró, aflojándose la corbata. «Sí, Rodrigo, es por ella, pero también es por mí. He pasado años viviendo en piloto automático, haciendo lo que se esperaba, siguiendo protocolos, cumpliendo roles. Y entonces, en una Nochebuena, sentí por primera vez en mucho tiempo lo que es estar vivo de verdad. Y ahora ella se ha ido y no sé cómo arreglarlo». Rodrigo se ajustó las gafas, pensativo. «¿Te has parado a pensar que quizás el problema no es arreglarlo, sino respetarlo? Ella tomó una decisión difícil para protegerse, y tú, quieras o no, representas un mundo que siempre la ha puesto en desventaja. Si de verdad te importa, tienes que demostrarlo con acciones, no con palabras». Rafael miró a su socio. «¿Qué sugieres?». Rodrigo sonrió. «Cambia. No por los demás, sino por ti mismo. Si quieres una vida diferente, construye una vida diferente. Y deja que ella lo vea, sin presión, sin exigencias. Si tiene que ser, será. Pero tiene que ser a su debido tiempo». Rafael absorbió las palabras y, por primera vez en semanas, sintió algo parecido a la esperanza. Al otro lado de la ciudad, Mariana estaba viviendo su propia transformación. Después de dimitir del edificio, había pasado unos días sin saber muy bien qué hacer. El dinero escaseaba, las facturas no dejaban de llegar, y el miedo a haber tomado la decisión equivocada la atormentaba. Pero doña Nieves, con su sabiduría de quien ya ha vivido mucho, no dejó que la chica se hundiera. «Mariana, deja de lamentarte y ponte a hacer algo. Tienes buena mano para la cocina, tienes recetas que a todo el mundo le encantan. Empieza a vender. Haz dulces, bizcochos, salados. Ve a los mercadillos, a los mercados callejeros. Gánate tu dinero con dignidad y, quién sabe, junta lo suficiente para abrir esa cafetería de la que tanto hablas». Mariana miró a su vecina con los ojos todavía rojos de tanto llorar.
Pero no sé cómo empezar, doña Nieves. No tengo equipo, no tengo dinero para comprar ingredientes en cantidad, no sé ni cómo promocionarme. Doña Nieves golpeó la mesa. Niña, ¿crees que yo empecé de la nada con qué? ¿Con un plan de empresa? Empecé vendiendo cocadas en la puerta de la iglesia, una a una con el dinero que tenía. Y fui juntando, creciendo, mejorando. Haz tú lo mismo. Empieza en pequeño. Haz 10 trufas de chocolate. Véndelas. Con el dinero, compra ingredientes para 20. Y así vas creciendo. Es lento, pero es tuyo. Las palabras de la vecina encendieron algo dentro de Mariana. Aquella misma tarde, cogió el poco dinero que tenía ahorrado, fue al mercado y compró leche condensada, chocolate en polvo, mantequilla, azúcar, huevos, harina. Volvió a casa y pasó la noche haciendo trufas de chocolate, yemas de Santa Teresa y trozos de bizcocho de zanahoria con cobertura de chocolate. Doña Nieves ayudó, probando cada receta, dando sugerencias, ajustando los sabores. A la mañana siguiente, Mariana se levantó temprano, lo colocó todo en recipientes de plástico limpios, puso etiquetas hechas a mano con los nombres de los dulces y los precios, cogió una bolsa térmica prestada de la vecina y se fue al mercadillo del barrio. Montó un puestecito improvisado en una mesa de plástico, expuso los dulces y esperó. Al principio fue difícil. La gente pasaba, miraba, pero no se paraba. Mariana sentía que la timidez le apretaba la garganta, pero se obligaba a sonreír, a ofrecer una muestra, a contar que eran recetas caseras hechas con cariño. Poco a poco, algunas personas empezaron a probar y a gustarles. Una señora compró una caja entera de trufas para llevar a sus nietos. Un hombre de mediana edad compró 3 trozos de bizcocho para su esposa. Una joven madre compró yemas para la fiesta de cumpleaños de su hijo. Al final de la mañana, Mariana lo había vendido casi todo. Contó el dinero con las manos temblando y vio que había ganado lo suficiente para comprar ingredientes para el doble de producción. Volvió a casa con minicentes, el corazón acelerado, los ojos brillantes, y doña Nieves la recibió con un abrazo apretado. Lo sabía, niña. Sabía que lo conseguirías. La rutina comenzó a formarse. Todas las noches, Mariana y doña Nieves cocinaban juntas, probando recetas, perfeccionando sabores. Durante el día, Mariana iba a los mercadillos, mercados callejeros, e incluso empezó a aceptar encargos de vecinos y conocidos. El boca a boca empezó a funcionar. La gente hablaba de los dulces de aquella chica simpática que vendía delicias. Cierta tarde, mientras Mariana estaba en un mercadillo cerca del paseo marítimo, un hombre con un traje bien cortado se acercó al puesto, probó una trufa, luego un trozo de bizcocho y sonrió impresionado. «Estos dulces son increíbles. ¿Has hecho todo esto tú sola?» Mariana sonrió, orgullosa. «Yo y mi vecina. Es todo casero, hecho con ingredientes frescos». El hombre sacó una tarjeta del bolsillo y se la entregó. «Mi nombre es Fernando Almeida. Trabajo en una empresa de inversiones que apoya a pequeños emprendedores locales. Si tienes interés en expandir tu negocio, llámame. Creo que tienes potencial». Mariana cogió la tarjeta con manos temblorosas. «¿En serio?» «En serio. Pero solo búscame cuando estés lista, cuando tengas un plan, una idea clara de lo que quieres hacer. Ayudamos a quien tiene una dirección, no a quien solo tiene un sueño vago». Mariana guardó la tarjeta como si fuera un tesoro. Aquella noche se lo contó todo a doña Nieves, que casi saltó de alegría. La vecina trajo un cuaderno viejo y dijo: «Ahora es el momento de que lo pongas todo sobre el papel, niña. ¿Quieres una cafetería? Pues dibújala. ¿Cómo va a ser? ¿Dónde va a estar? ¿Qué habrá en el menú? ¿Cuánto costará? Ponlo todo por escrito». Mariana pasó las semanas siguientes garabateando ideas, investigó locales comerciales disponibles en la zona, estudió precios de alquiler, hizo listas del equipo necesario, creó menús sencillos pero atractivos. Doña Nieves ayudaba con los cálculos prácticos, explicando cómo calcular el margen de beneficio, cómo no endeudarse, cómo crecer despacio pero con seguridad.
Mientras tanto, Rafael estaba pasando por su propia transformación. Había empezado a delegar más tareas, confiando en Rodrigo y en el nuevo equipo que se estaba formando tras la salida de Patricia. Redujo la absurda jornada laboral que mantenía, empezó a rechazar reuniones innecesarias, comenzó a decir no a compromisos sociales que no tenían sentido. En sus horas libres, que ahora existían, Rafael empezó a caminar por la ciudad, no como un turista, sino como alguien que estaba redescubriendo el lugar donde vivía. Empezó a frecuentar restaurantes sencillos, a sentarse en bancos de plazas, a observar el movimiento de la gente. Comenzó a notar cosas que siempre habían estado allí, pero que nunca había visto. El señor que vendía palomitas en el paseo, la joven madre que corría detrás de sus hijos gemelos, el grupo de ancianos que jugaba al dominó bajo los árboles. En uno de esos paseos, un sábado por la tarde, Rafael pasó por un mercadillo de 1900, artesanía y comida cerca de la playa. Y fue allí, entre puestos coloridos y olor a comida casera, donde la vio. Mariana estaba detrás de una mesita de madera, vendiendo sus dulces, conversando con una clienta, con esa sonrisa que él conocía tan bien. El corazón de Rafael se disparó, se quedó parado a cierta distancia, observando. Estaba diferente. Llevaba el pelo más corto, a la altura de los hombros. Vestía una blusa sencilla pero bonita, unos vaqueros y un delantal de colores atado a la cintura. Parecía cansada, pero también parecía feliz, realizada, como si estuviera exactamente donde debía estar. Rafael se acercó despacio, intentando controlar el nerviosismo. Cuando Mariana levantó la vista y lo vio, su expresión pasó por una serie de emociones: sorpresa, miedo, alegría, confusión. Se quedó en silencio, sin saber qué decir. «Hola, Mariana», dijo Rafael con la voz un poco temblorosa. «Hola, Rafael», respondió ella. Y ya no era señor Mendoza. Era solo Rafael. «¿Puedo comprar algunos dulces?». Mariana dudó, pero asintió. Rafael pidió un poco de todo. Llenó 2 bolsas. Insistió en pagar más del valor marcado. Mariana rechazó el extra, pero aceptó el pago justo. «¿Estás bien?», preguntó él. «Lo estoy». «¿Y tú?». «Lo intento. Estoy cambiando algunas cosas». Se quedaron en silencio, con tanto que decir, pero sin saber por dónde empezar. Fue Mariana quien habló primero. «Rafael, no quiero que pienses que te rechacé. Solo necesitaba protegerme. Y más que eso, necesitaba demostrarme a mí misma que puedo sola, que no soy solo la persona que limpia la casa de otros, que tengo mi propio valor». Rafael sintió un nudo en la garganta. «Lo sé, y tienes razón. Siempre has tenido valor, Mariana. Solo que yo tardé en darme cuenta de que el mundo entero estaba equivocado, no tú». Mariana sonrió con los ojos llorosos. «Gracias por eso. ¿Y este puesto? ¿Es el comienzo de la cafetería?». Mariana soltó una risa ligera. «Es el embrión. Estoy juntando dinero, haciendo contactos, aprendiendo. Incluso recibí la tarjeta de un inversor que quiere ayudarme cuando esté lista». Rafael sintió un orgullo inmenso. «Lo conseguirás. Estoy seguro de ello». Conversaron unos minutos más, sobre cosas triviales, sobre el tiempo, sobre los dulces, sobre el mercadillo. Entonces Rafael se despidió sin presionar, sin pedir nada. Solo dijo: «Si necesitas algo, lo que sea, aquí estoy, pero a tu tiempo, sin prisa». Mariana asintió, y Rafael se alejó, llevando las bolsas de dulces y una extraña sensación de paz. No lo había arreglado todo, no había resuelto los problemas, pero había dado el primer paso: respetar su espacio. En las semanas siguientes, Rafael y Mariana empezaron a encontrarse ocasionalmente, siempre en los mercadillos donde ella vendía. Él pasaba, compraba algunos dulces, conversaban rápidamente y se iba. Sin presión, sin exigencias, sin promesas, solo presencia. Mientras tanto, Mariana finalmente reunió el valor y llamó a Fernando Almeida, el inversor. Concertó una reunión para presentar su proyecto. Pasó días preparándose, organizando las ideas en el cuaderno, ensayando su discurso.
Doña Nieves ayudó, haciendo preguntas difíciles, señalando lagunas en la planificación, forzando a Mariana a pensar en cada detalle. El día de la reunión, Mariana llegó a la oficina de Fernando con el corazón en la boca. Vestía ropa sencilla pero arreglada, llevaba una carpeta de papel con sus anotaciones y una bandeja de dulces para presentar. Fernando la recibió con simpatía, junto con otros 2 socios. Entonces, Mariana, cuéntanos sobre tu proyecto. Mariana respiró hondo y comenzó. Habló sobre la cafetería que quería abrir, un espacio acogedor donde todas las personas fueran bienvenidas, independientemente de la ropa que vistieran o de la cuenta bancaria que tuvieran. Explicó que quería un menú sencillo, con cafés especiales, bizcochos caseros, salados y dulces, hechos con recetas tradicionales. Mostró las cifras que había calculado, los locales comerciales que había investigado, la estrategia de promoción que planeaba. Fernando y sus socios probaron los dulces, hicieron preguntas, desafiaron algunas ideas, elogiaron otras. Al final, Fernando se recostó en la silla y dijo: Mariana, tu proyecto tiene coherencia, tiene pasión y sobre todo tiene autenticidad. Recibimos decenas de propuestas al mes, pero la mayoría son solo copias de modelos preestablecidos. Tú has traído algo tuyo, algo real. Estamos dispuestos a financiar el proyecto piloto. Mariana sintió que le flaqueaban las piernas. ¿En serio? En serio. Estructuraremos un contrato justo, donde tú mantienes la propiedad mayoritaria y nosotros entramos como inversores con participación minoritaria. Te ayudaremos con la parte burocrática, legal y financiera, pero el corazón del negocio es tuyo. Mariana salió de aquella reunión flotando. Llamó a Doña Nieves desde el móvil, gritando de alegría, y la vecina lloró al teléfono como si fuera su propia hija. Aquella noche, la pequeña casa en el barrio de las Albarizas se convirtió en un centro de celebración. Aparecieron vecinos, llamaron parientes lejanos, todos queriendo felicitar a Mariana. En los días siguientes, Mariana comenzó a visitar posibles locales comerciales. Vio varios lugares, pero ninguno parecía el adecuado. Hasta que, una tarde, pasó por un pequeño local cerca del paseo marítimo, en una zona entre el bullicio y la tranquilidad. Era una tienda antigua que había cerrado, con el escaparate polvoriento y las paredes desconchadas. Pero había algo en ese lugar, una energía, una posibilidad. Mariana entró, caminó por el espacio vacío, imaginó dónde estarían las mesas, dónde estaría el mostrador, dónde estaría la cocina. Pudo verlo todo. Las plantas colgantes, las luces cálidas, el olor a café con canela, la gente conversando, riendo, sintiéndose en casa. «Es aquí», murmuró. «Es en este lugar». Mientras Mariana planeaba el futuro de la cafetería, Rafael continuaba transformando su propia vida. Había reducido drásticamente su jornada laboral, volvía a casa más temprano, incluso empezó a cocinar algunas comidas sencillas. Rodrigo notó los cambios y comentó: «Pareces más ligero, Rafael, más humano». Rafael sonrió. «Estoy aprendiendo, Rodrigo. Despacio, pero estoy aprendiendo». Una tarde, Rafael decidió hacer algo que llevaba días pensando. Cogió papel y bolígrafo y escribió una carta corta, a mano. No, era una declaración de amor. No era un intento de reconquista. Era solo un mensaje simple, felicitando a Mariana por el proyecto aprobado y deseándole éxito. Firmó solo con la inicial R y un pequeño dibujo de una taza de café. Pasó en coche por delante de la casa de Mariana cuando sabía que ella no estaba, y dejó la carta en el buzón. No esperó respuesta, no pidió nada a cambio. Solo quería que ella supiera que estaba feliz por ella. Cuando Mariana encontró la carta, la leyó con el corazón encogido. La letra era firme, las palabras eran sinceras, el gesto era delicado. Guardó la carta en un cajón, junto con la nota que él había dejado en el apartamento semanas atrás. No respondió, pero tampoco lo olvidó. Los caminos de ambos continuaban separados, pero no distantes. Ambos estaban creciendo, cada uno a su manera, cada uno a su tiempo. Y quizás era exactamente así como tenía que ser.
Las semanas siguientes fueron de trabajo intenso para Mariana. Con el contrato firmado con los inversores, tenía acceso a recursos que nunca imaginó, pero también tenía responsabilidades que la asustaban. Fernando y su equipo la ayudaron con toda la parte burocrática, alta de la empresa, licencias, permisos sanitarios, contratos con proveedores. Pero el corazón del proyecto, la esencia de la cafetería, era de ella. El local elegido cerca del paseo marítimo comenzó a cobrar vida. Mariana contrató a un pequeño albañil del barrio para hacer las reformas básicas. Pintó las paredes ella misma con la ayuda de Doña Nieves y algunos vecinos que se ofrecieron. Eligió cada detalle con cuidado. Mesas de madera rústica pero cómodas, sillas desparejadas que daban un encanto único, plantas colgando de macetas de barro, luces cálidas que creaban una atmósfera acogedora. En la pared principal mandó pintar el nombre que había elegido: La Casita de Mari. No era un nombre sofisticado, no estaba en inglés, no intentaba impresionar. Era simple, directo, verdadero. Era su casa, abierta a todo el mundo. Durante la reforma, Mariana se levantaba temprano, pasaba el día en el local, supervisando cada detalle, probando recetas en la cocina improvisada, planeando el menú. Doña Nieves iba a visitarla todos los días, llevándole comida, dando su opinión, ayudando en lo que podía. Claudia, la exsecretaria de Rafael, también empezó a aparecer. Se había encariñado con Mariana desde aquella conversación en la cafetería y se ofreció a ayudar con la parte administrativa, revisando contratos, organizando documentos, enseñándole cosas que Mariana nunca había aprendido. «Vosotras dos os habéis hecho muy amigas», comentó Doña Nieves, observando a Claudia y Mariana reír mientras organizaban las estanterías. Claudia sonrió. «Mariana me recuerda por qué entré en este sector, ¿sabes? Para ayudar a la gente a cumplir sus sueños, no solo para que los números cuadren». Mientras tanto, Rafael continuaba su vida en Marbella, pero ahora de una forma diferente. Había adoptado una postura más firme con su tío Alberto, dejando claro que sus decisiones personales no serían dictadas por la empresa. A Alberto no le había gustado, por supuesto, y las tensiones familiares continuaban, pero Rafael no cedió. Rodrigo lo apoyó incondicionalmente, ayudando a reestructurar la gestión del grupo para que Rafael pudiera tener una vida más allá del trabajo. Rafael comenzó a dedicar una tarde a la semana para visitar proyectos sociales en la región, conversando con emprendedores locales, conociendo historias de gente que construía negocios con sus propias manos. Fue en una de esas visitas que oyó hablar de La Casita de Mari, la nueva cafetería que estaba montando una chica que había empezado vendiendo dulces en mercadillos. Sabía que era Mariana, y aunque quería ir corriendo hasta allí, se contuvo. Ella estaba construyendo algo propio, algo que no tenía nada que ver con él, y tenía que respetarlo. Pero no podía dejar de pensar, ¿cómo estaría quedando el local? ¿Estaría lidiando bien con toda la presión? ¿Estaba feliz? Una noche, sentado en su apartamento, Rafael tomó una decisión. No iba a aparecer sin ser invitado, pero iba a hacer algo discreto, algo que demostrara que estaba cerca, sin invadir su espacio. Llamó a una floristería y pidió que enviaran un sencillo ramo de flores a la dirección de La Casita de Mari, con una tarjeta que decía simplemente: «Que este lugar acoja muchas historias. R». Cuando Mariana recibió las flores, reconoció inmediatamente la letra en la tarjeta. Sintió que se le encogía el corazón, pero también sonrió. Colocó el ramo en el mostrador de la cafetería donde todos pudieran verlo y continuó trabajando. La fecha de la inauguración se fijó para un sábado por la mañana. Mariana estaba tan nerviosa que casi no durmió la noche anterior. Doña Nieves tuvo que prácticamente arrastrarla a la cama diciéndole que las ojeras no combinaban con un día de fiesta. La mañana de la inauguración, Mariana llegó al local cuando todavía estaba oscuro. Encendió las luces, revisó cada detalle por milésima vez, comenzó a preparar los primeros bizcochos y dulces. El olor a café recién hecho y canela empezó a inundar el ambiente. Doña Nieves llegó poco después con su mejor vestido y un delantal limpio,
lista para ayudar en lo que fuera necesario. A las 8 de la mañana, cuando abrieron las puertas, ya había gente esperando. Vecinos del barrio que conocían a Mariana desde pequeña, clientes fieles que compraban sus dulces en los mercadillos, curiosos, que habían visto la promoción en las redes sociales. La primera clienta fue una señora de pelo blanco que pidió un café con leche y un trozo de bizcocho de maíz. Al probarlo, cerró los ojos y dijo: «Esto sabe a infancia. Gracias, hija mía». Mariana sintió que se le humedecían los ojos. Era exactamente eso lo que quería, hacer que la gente se sintiera en casa. El movimiento fue constante durante toda la mañana. Gente de todo tipo, señores de traje que pararon antes de ir al trabajo, jóvenes madres con niños, estudiantes que necesitaban un lugar tranquilo para estudiar, trabajadores manuales que entraron algo tímidos pero salieron sonriendo. Mariana atendía a todo el mundo con el mismo cariño. Conversaba, preguntaba si estaba bueno, agradecía su presencia. A media mañana, Claudia apareció con un ramo de flores y un abrazo apretado. «Estoy tan orgullosa de ti, Mariana. Lo has conseguido». Fernando y los otros inversores también pasaron por allí, lo probaron todo, elogiaron el resultado y le aseguraron que estaban disponibles para lo que necesitara. Mariana se lo agradeció con lágrimas en los ojos. Lo había hecho. Había cumplido su sueño. Al final de la tarde, cuando el movimiento empezó a disminuir y Mariana finalmente pudo respirar, se sentó en una de las mesas cerca de la ventana y miró a su alrededor. Aquel espacio era suyo. Cada mesa, cada taza, cada planta, cada detalle. Era suyo porque había luchado por ello. Había creído cuando parecía imposible. Había trabajado cuando estaba demasiado cansada. Fue en ese momento cuando la puerta se abrió y Rafael entró. Estaba diferente. Sin traje, con una camisa sencilla y vaqueros, el pelo ligeramente despeinado por el viento. Miró a su alrededor admirando cada detalle, y entonces vio a Mariana sentada allí. «Hola», dijo con una sonrisa algo tímida. «Hola», respondió ella, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Rafael se acercó despacio. «¿Puedo sentarme?». Mariana señaló la silla de enfrente. Rafael se sentó mirando a su alrededor de nuevo. «Es increíble, Mariana. Exactamente como lo describiste aquella mañana de Navidad». «Gracias, y gracias por las flores también». Rafael sonrió. «Quería estar aquí desde el principio, pero pensé que sería mejor darte tu espacio. Pero hoy, en el día de la inauguración, no he podido mantenerme alejado. Espero que no te importe». Mariana negó con la cabeza. «No me importa. De hecho, me alegro de que hayas venido». Se quedaron en silencio unos segundos, simplemente mirándose. Fue Rafael quien habló primero. «Mariana, he aprendido mucho en los últimos meses. He aprendido que el dinero no llena el vacío, que un cargo no trae la felicidad, que el protocolo no sustituye al afecto. He aprendido que pasé años viviendo una vida que no era mía, intentando ser lo que los demás esperaban, y tú me enseñaste que existe otra forma de vivir. Una forma más sencilla, más verdadera, más humana». Mariana sintió un nudo en la garganta. «Rafael, no tienes que cambiar por mí». Él negó, con la cabeza. «No he cambiado por ti. He cambiado por mí. Pero tú fuiste el catalizador. Tú me mostraste el camino. Y ahora quiero saber si todavía hay espacio en tu vida para mí. No como el tipo del apartamento de lujo, no como el heredero del Grupo Mendoza, sino como Rafael. Solo Rafael». Mariana sintió como las lágrimas le corrían por las mejillas. «Siempre ha habido espacio, Rafael. El problema nunca fuiste tú. Fue el miedo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a ser vista como una oportunista. Miedo a ser solo otra historia de Cenicienta que acaba mal». Rafael extendió la mano sobre la mesa y esta vez Mariana no se echó atrás. «Eres más que suficiente, Mariana. Eres increíble. Y esta historia no es de Cenicienta, es tuya, construida con tus manos, con tu talento, con tu fuerza. Yo solo quiero formar parte de ella si me dejas, a tu tiempo, a tu manera, sin prisa».
Mariana le cogió la mano con firmeza. Te dejo, pero con una condición. ¿Cuál? Que vayamos despacio, que construyamos esto juntos como iguales, sin que tú intentes salvarme, sin que yo me sienta en deuda. Solo dos adultos intentando que funcione. Rafael sonrió, y fue la sonrisa más bonita que Mariana había visto nunca. Trato hecho. En ese momento, doña Nieves apareció desde la cocina con una bandeja y 2 tazas de café. Pensé que vosotros dos podríais necesitar un cafecito. Y privacidad, dijo, guiñando un ojo y volviendo a la cocina. Rafael y Mariana se rieron. La tensión finalmente se rompió. Tomaron el café despacio, conversando sobre todo y sobre nada. Sobre sus planes para la cafetería, sobre los cambios que él estaba implementando en la empresa, sobre los lugares que querían conocer, sobre la música que les gustaba, sobre las películas que los hacían llorar. Cuando el sol comenzó a ponerse y las luces cálidas de la cafetería se volvieron aún más acogedoras, Rafael preguntó, ¿puedo llevarte a cenar? A algún lugar sencillo que tú elijas. Mariana sonrió. Prefiero cocinar algo aquí. Quiero enseñarte otras recetas que estoy probando. Y quiero que me cuentes más sobre ese sueño de ser arquitecto. Rafael asintió, y los dos se fueron a la pequeña cocina de la cafetería. Mientras Mariana preparaba una pasta sencilla con salsa casera y Rafael cortaba verduras con algo de torpeza, conversaron como viejos amigos, riéndose de sus propios errores, planeando el futuro sin presión, simplemente dejando que las cosas fluyeran. Doña Nieves, que observaba todo desde lejos, murmuró para sí misma. Por fin, estos dos se han entendido. Las semanas siguientes fueron de adaptación y descubrimiento. Rafael y Mariana comenzaron a verse con frecuencia, pero siempre respetando el espacio del otro. Él ayudaba en la cafetería cuando podía, no como jefe o salvador, sino como alguien a quien le gustaba estar allí. Lavaba platos, organizaba mesas, conversaba con los clientes. Y, en el proceso, comenzó a entender mejor el mundo en el que vivía Mariana. Ella, por su parte, comenzó a conocer mejor al Rafael más allá de la fachada de ejecutivo. Descubrió que le gustaba la música clásica, pero también el flamenco, que veía películas antiguas en las madrugadas de insomnio, que tenía miedo a las alturas pero adoraba el mar. Descubrió que cargaba con la culpa de no haber podido salvar a su padre de un infarto fulminante, que se sentía presionado por el apellido desde niño, que soñaba con diseñar casas, pero nunca había tenido el valor de intentarlo. Una tarde, mientras caminaban por el paseo marítimo después de que la cafetería cerrara, Rafael dijo, «Mariana, estoy pensando en hacer un curso de arquitectura, no para dejar la empresa, sino para tener algo mío, algo que me realice». Mariana le cogió la mano, sonriendo. «Hazlo. La vida es demasiado corta para pasarla haciendo solo lo que los demás esperan». Rafael se detuvo, la miró y dijo, «Gracias por enseñarme eso». Se besaron allí, en el paseo marítimo de Marbella, con el sonido de las olas de fondo y las luces de la ciudad comenzando a encenderse. No fue un beso de película, no fue perfecto, pero fue real, y era exactamente eso lo que ambos querían, algo real. Los meses siguientes trajeron desafíos, por supuesto. El tío Alberto continuó presionando a Rafael, pero con menos fuerza, al darse cuenta de que su sobrino no iba a ceder. Rodrigo asumió más responsabilidades en el grupo, permitiendo que Rafael tuviera más equilibrio entre el trabajo y la vida personal. La cafetería de Mariana prosperó, con clientes fieles y excelentes críticas. Contrató a 2 ayudantes, ambas mujeres del barrio que necesitaban una oportunidad, y comenzó a pensar en ampliar el menú. Un domingo por la tarde, Rafael invitó a Mariana a conocer un terreno que había visto en venta. Era un espacio amplio con vistas al mar, perfecto para construir una casa. No una mansión, no un apartamento de lujo, sino una casa, con porche, jardín, espacio para recibir amigos, una cocina grande donde pudieran cocinar juntos. ¿Estás pensando en construir una casa?, preguntó Mariana sorprendida. Rafael sonrió. Estoy pensando en diseñar una casa, la primera.
y quería saber si te gustaría darme ideas sobre lo que crees que una casa necesita tener para ser un verdadero hogar. Mariana sintió que se le humedecían los ojos. «Rafael, ¿esto es en serio?» Él la abrazó. «Todo contigo es en serio, Mariana. He aprendido que no sirve de nada tenerlo todo si no tienes con quién compartirlo, y quiero compartirlo contigo. La casa, los sueños, la vida, a nuestro tiempo, a nuestra manera». Mariana hundió el rostro en su pecho, sintiendo la seguridad de aquel abrazo. «Iremos despacio, ¿vale? Pero iremos juntos». Rafael le besó la frente. «Despacio, pero juntos, lo prometo». En aquel momento, con el viento del mar despeinando el cabello de ambos y el sol comenzando a ponerse en el horizonte, entendieron algo fundamental. No existe una fórmula para el amor. No existe un manual sobre cómo unir dos mundos diferentes. Lo que existe es la elección de respetar, de aprender, de ceder sin perderse, de construir juntos sin borrar la individualidad del otro. Rafael había aprendido que ser heredero de un imperio no significaba tenerlo todo, y que ser CEO no era suficiente si al final del día no había nadie con quien compartir las victorias y los miedos. Había aprendido que el lujo no está en el tamaño del apartamento, sino en la calidad de los afectos. Que la riqueza no se mide en cifras, sino en sonrisas sinceras, en abrazos, apretados en cafés tomados sin prisa. Mariana había aprendido que su valor nunca estuvo en el puesto que ocupaba, sino en la fuerza que llevaba dentro. Que los sueños no necesitan permiso, necesitan coraje. Que el merecimiento no se trata de haber nacido en el lugar correcto, sino de construir con tus propias manos el lugar donde quieres estar. Había aprendido que el amor no se trata de que alguien te salve, sino de dos adultos eligiendo caminar juntos, cada uno con su equipaje, pero compartiendo el peso. Y los dos juntos estaban aprendiendo que la familia no es solo sangre, no es solo apellido. Familia es Doña Nieves trayendo comida y consejos no solicitados. Es Rodrigo dando apoyo en los momentos difíciles. Es Claudia revisando contratos con paciencia. Es el tío Valerio contando historias divertidas. Es la comunidad que se forma alrededor de una mesa, de un café, de un abrazo. Meses después, en la fiesta de aniversario de la casita de Mari, celebrando un año de funcionamiento, el local estaba abarrotado. Clientes antiguos, nuevos, amigos, vecinos, todos reunidos. Mariana dio un discurso emotivo, agradeciendo a todos los que creyeron en ella, especialmente a Doña Nieves, que estaba en 1910, primera fila llorando de orgullo. Rafael estaba allí no como dueño, no como inversor, sino como compañero. Y cuando Mariana terminó el discurso y todos aplaudieron, él la atrajo hacia sí en un abrazo apretado y le susurró al oído: «Te quiero». Mariana respondió con la voz entrecortada: «Yo también te quiero». Y allí, en aquel espacio que había nacido de un sueño improbable, rodeados de personas que importaban, con el olor a café y bizcocho en el aire y el sonido de las risas resonando en las paredes, Rafael y Mariana entendieron que habían encontrado lo que siempre buscaron, un lugar al que llamar hogar. No una dirección, no un edificio, sino un sentimiento. La sensación de pertenecer, de ser aceptado, de ser amado exactamente como uno es. La vida no se volvió perfecta. Nunca lo es. Todavía había facturas que pagar, decisiones difíciles que tomar, conflictos que resolver. El tío Alberto nunca se convirtió en el pariente amoroso que a Rafael le hubiera gustado tener, pero al menos aprendió a respetar los límites de su sobrino. La cafetería tuvo meses buenos y meses difíciles, pero siempre se mantuvo fiel a su propósito de ser un espacio acogedor para todos. Pero a pesar de los desafíos, Rafael y Mariana construyeron algo sólido. Construyeron una relación basada en el respeto, en la admiración mutua, en el apoyo incondicional. Construyeron una vida que, aunque sencilla, era rica en afecto, y descubrieron que a veces el mayor milagro no está en ganar la lotería o heredar una fortuna, sino en encontrar a alguien que te ve de verdad, que te acepta con todos tus defectos, que elige quedarse a tu lado no porque lo necesite,
sino porque quiere. Y así, entre tazas de café, nuevas recetas, proyectos arquitectónicos de aficionado, paseos por la orilla del mar y noches tranquilas, Rafael y Mariana escribieron su propia historia. Una historia que comenzó con una invitación improbable en una víspera de Navidad y que se transformó en algo mucho más grande. Una prueba de que el amor verdadero no está en los cuentos de hadas, sino en la elección diaria de construir, de respetar, de crecer juntos. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Rafael y Mariana haya tocado vuestro corazón. Si os habéis emocionado con este viaje de superación, amor y reinicio, haced clic en el botón de me gusta, suscribíos al canal y contadnos en los comentarios qué es lo que más os ha marcado de esta historia. ¿Fue el coraje de Mariana para perseguir sus sueños? ¿Fue la transformación de Rafael al descubrir el verdadero sentido de la vida? ¿O fue la fuerza de Doña Nieves y su sabiduría? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que nos hacen reflexionar sobre elecciones, valores y el verdadero significado de la riqueza. Os esperamos en el próximo episodio, con otra historia que removerá vuestras emociones y os hará creer que nunca es tarde para empezar de nuevo.